Noche. La cabina de un Airbus A321, bañada por el suave neón de los instrumentos. De repente, el rugido ensordecedor de los motores al límite. El suelo bajo los pies se desploma en vertical. El horizonte en el parabrisas desaparece, reemplazado por la negrura de la estratosfera. La aguja del altímetro gira como loca. 15.000 pies por minuto. Esto no es un ascenso normal. Es un vuelo al filo de la navaja. Un simple vuelo de traslado sin pasajeros se convierte en un espectáculo de acrobacias. 2 pilotos experimentados, miles de horas de vuelo, y nada que los frene. Cuando en la cabina se sientan 2 personas que piensan igual, los estrictos protocolos de la aviación a veces ceden ante una peligrosa adrenalina. En juego no solo está un avión de $70 millones, sino también la seguridad de todo el espacio aéreo de Francia. ¿Qué empujó a estos pilotos veteranos a realizar experimentos tan arriesgados? ¿Por qué no saltaron las alarmas de los sistemas de protección? ¿Y cómo es posible que la perfecta automatización de vuelo quedara de pronto ciega, convirtiendo el avión en un misil sin control? Imagina una mole de varias toneladas que obedece al más mínimo movimiento de tus dedos, como si fuera un sensible coche de carreras. El 28 de marzo de 2017, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, la tarde promete ser excepcionalmente tranquila. Las luces de las terminales se reflejan en los cristales de la cabina de un Airbus A318 de Air France. La tripulación se prepara para un salto corto a Zúrich. Es el último vuelo de su turno. El cielo está completamente despejado, y a bordo solo hay 35 pasajeros. Para un avión como este, eso no es prácticamente nada. El aparato está casi vacío y ligero, con el mínimo de combustible en los tanques, lo que significa que bajo el capó de los motores se esconde una potencia que los pilotos rara vez sienten en su rutina diaria. En la cabina reina una atmósfera de calma absoluta. El capitán es un auténtico veterano con 9.500 horas de vuelo. Su compañero tampoco es un novato. A sus espaldas tiene 5.500 horas en el cielo. Conocen este avión hasta el último tornillo, hasta cada línea del código de su software. Para ellos, el avión no es solo una máquina, es una extensión de su propio cuerpo. El Airbus, que normalmente se siente pesado e inerte, hoy se transforma en un juguete dócil. Esta ligereza se les sube a la cabeza. Los pilotos están relajados, bromean y saborean el descanso que se acerca. En momentos así, parece que tienes el control total de la situación y que las leyes de la física, hoy, trabajan exclusivamente para ti. Pero es justo en este punto, en esta cabina cómoda y segura, donde nace una idea peligrosa. La línea entre la confianza profesional y la temeridad empieza a desdibujarse, y esta experimentada tripulación da el primer paso consciente fuera de las estrictas reglas de la seguridad aérea. En el espacio cerrado de la cabina, el factor humano funciona de manera diferente a como lo describen los manuales. Estos dos no son solo colegas, son cómplices, almas gemelas que ajustan sus horarios a propósito para volar siempre juntos. En aviación existe un término muy estricto: el gradiente de autoridad. Es un muro invisible pero sólido entre el capitán y el copiloto, que garantiza que cualquier error sea detectado y corregido. Pero hoy, ese muro se derrumba. En lugar de un control mutuo, en la cabina surge una peligrosa unanimidad, donde la mirada crítica es reemplazada por una confianza absoluta. Los psicólogos lo saben. Cuando un amigo comete un error, inconscientemente tardas en decírselo, para no estropear la relación o para no parecer un aguafiestas. En este momento, la cabina del Airbus deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un laboratorio de hipótesis arriesgadas. La jerarquía, escrita con décadas de dura experiencia, es sustituida por una falsa sensación de seguridad. Uno incita, el otro acepta, y juntos se convierten en un único mecanismo que ya no sabe evaluar los riesgos de forma crítica. La amistad, que debería ser una ayuda, se convierte en un punto ciego. Imagina esta situación. Ves que un ser querido conduce de forma imprudente, pero te callas porque él es un profesional. En el cielo de París, este fenómeno psicológico crea las condiciones perfectas para un escenario catastrófico.
Nadie se atreve a pisar el freno cuando en sus mentes madura el plan de un audaz experimento. Un avión vacío no es solo un medio de transporte, es una bestia furiosa, apenas contenida por las riendas de los procedimientos. Cuando en la cabina solo viajan 35 personas, el Airbus A318 pasa de ser un pesado autobús a un ágil caza de combate. Se vuelve nervioso, sensible a la más mínima turbulencia y literalmente ansioso por ascender. En la vida normal, los pilotos calman este ímpetu con un truco: el sistema FlexTemp. Engañan al ordenador de a bordo, haciéndole creer que fuera hace un calor africano. Entonces, la máquina inteligente protege los motores y despega a media potencia, de forma suave y económica. Es el estándar de oro de la aviación civil: aburrido, predecible y máximamente seguro. Pero esta tarde en París, los dos amigos deciden dejar de lado los buenos modales. ¿Para qué ahogar artificialmente la potencia de dos gigantescos motores CFM56 si se puede exprimir todo su jugo? Quieren sentir esa fuerza primigenia que te pega al asiento y hace que la sangre te palpite en las sienes. Acuerdan realizar el despegue a todo gas, utilizando el modo toga, el empuje máximo de despegue. En la aerolínea, un procedimiento así en un vuelo semivacío, y sin una buena razón, se considera casi de mal gusto, ya que supone un estrés innecesario para el metal. Sin embargo, la emoción le gana la partida a la prudencia. Los pilotos eligen conscientemente el camino de la máxima energía, sin sospechar que su búsqueda de sensaciones fuertes ya está desencadenando una cadena de eventos que la automatización interpretará de una manera muy diferente. ¿Hasta dónde pueden llegar unos profesionales que deciden convertir un vuelo rutinario en una serie de acrobacias? En la cabina de Air France no comienza un simple briefing, sino la discusión de una maniobra arriesgada. El primer oficial advierte al capitán con aire profesional: la aceleración será brutal y habrá que levantar el morro del avión en un ángulo anormalmente pronunciado. Oficialmente, lo llaman una práctica en un escenario inusual. Los pilotos se convencen a sí mismos de que es una experiencia útil, una forma de tantear los límites de la máquina en un modo extremo. En realidad, lo que los mueve es pura curiosidad, mezclada con adrenalina. Quieren ver hasta dónde les permitirá llegar la automática si le dan total libertad y la máxima potencia. El controlador da permiso para el despegue, y los dedos del capitán empujan con decisión las palancas de gases hacia adelante, a la posición toga. Es el modo de empuje máximo, que normalmente se reserva para salvar el avión en situaciones críticas. Los motores estallan en un rugido ensordecedor, y el avión se lanza, mostrando una aceleración digna de un caza. Los pasajeros en la cabina son literalmente aplastados contra los respaldos de sus asientos. Una dinámica así no es propia de los vuelos comerciales. El avión devora la pista a una velocidad increíble, preparándose para su salto vertical. Pero mientras la tripulación disfruta de la potencia de los CFM56, el cerebro electrónico del avión comienza a analizar los parámetros del vuelo. Los ordenadores de a bordo no ven en esta aceleración vertiginosa la pericia de los pilotos, sino una anomalía peligrosa, y ya preparan su respuesta simétrica. El mundo tras el cristal de la cabina se inclina de repente en un ángulo imposible, convirtiendo el parabrisas en una ventana a la estratosfera. Apenas despega del asfalto, el Airbus A318 comienza un ascenso vertiginoso, casi vertical. En un vuelo normal, los pilotos levantan el morro del avión, lo que se conoce como ángulo de cabeceo, un máximo de 15 o 18 grados. Es cómodo y seguro. Pero hoy, el primer oficial siente bajo su mano un exceso de energía que necesita liberar. Para que el avión no acelere demasiado a baja altitud, tira del side stick hacia sí mismo con cada vez más decisión. Los instrumentos en el panel de control empiezan a volverse locos. Las barras de director de vuelo, que indican la trayectoria correcta, se clavan en la marca de los 18 grados, suplicando al piloto que se detenga. Sin embargo, el hombre en el asiento ignora las sugerencias de la electrónica. Sigue tirando de la palanca hacia atrás, y el morro del avión se dispara hacia el cielo. El ángulo de cabeceo alcanza unos demenciales 24 grados y medio.
Imagínalo. Un enorme avión de pasajeros subiendo en un ángulo más propio de una maniobra de acrobacia aérea. En aviación, a esto se le llama un upset, una condición de vuelo crítica que suele preceder a la pérdida de control y la caída. Los pilotos están, literalmente, caminando sobre el filo de una navaja, disfrutando de un momento de triunfo ilusorio sobre la gravedad. Aún no se dan cuenta de que han cruzado una línea invisible, establecida por los programadores. En ese momento crítico, cuando el control humano empieza a fallar, entran en juego los algoritmos de protección ocultos, creados por los ingenieros de Airbus para prevenir catástrofes. Cuando el avión levanta el morro hacia el cielo como un caza en postcombustión, su corazón electrónico empieza a latir con ansiedad. Debido al movimiento demasiado brusco del sidestick y al ángulo de ascenso extremo, se despierta el Alpha Floor, el nivel más alto de protección de Airbus. Es una especie de instinto de supervivencia digital. Para el ordenador de a bordo, una subida tan pronunciada no parece una muestra de habilidad del piloto, sino el comienzo de una caída fatal. La automática arrebata instantáneamente el control de las manos humanas y fuerza los motores al modo de máxima potencia. En las pantallas parpadea la indicación Toga Lock. Esto significa que el avión ha bloqueado el empuje al límite, intentando, literalmente, salir de un abismo imaginario. El incidente entero dura apenas medio segundo. Es un instante que es fácil pasar por alto si apartas la vista de los instrumentos un segundo. Los pilotos apenas tienen tiempo de ver la indicación parpadeante antes de devolver el avión a su régimen normal y desactivar el bloqueo automático. Aparentemente, no ocurre nada grave. Los motores siguen rugiendo con normalidad y el avión se estabiliza obedientemente. Aquella noche, el vuelo a Zúrich termina con un aterrizaje suave, y los pasajeros ni siquiera sospechan que han sido testigos de una breve batalla entre el hombre y la máquina. Sin embargo, en la cabina queda flotando una pesada sensación de desconcierto. Mientras los pilotos caminan hacia la terminal, el misterio de por qué se activó la protección no les deja en paz. Están seguros de su pericia, pero la electrónica dice lo contrario, convirtiendo una cena de trabajo normal en un análisis interminable del vuelo. 2 días después del misterioso incidente en el cielo de París, suena una llamada telefónica que lo cambia todo. Al primer oficial le ofrecen una misión imposible de rechazar. Un vuelo de traslado desde Toulouse en un Airbus A321 completamente vacío. En el mundo de la aviación, a estos vuelos sin pasajeros se les llama vuelo ferry. Y para la tripulación, es una auténtica zona de libertad. El piloto no lo duda ni un segundo y llama a un viejo amigo suyo, también capitán. ¿Te vienes a volar conmigo?, le pregunta. Es nuestra oportunidad para averiguar de una vez por todas qué demonios hizo el sistema automático la otra vez. Su voz suena entusiasmada, y es que el destino les está sirviendo en bandeja el laboratorio de pruebas perfecto. Para ellos dos, que no haya nadie en la cabina significa que no hay testigos ni responsabilidades añadidas. No hay azafatas que puedan entrar con un café, ni 35 pasajeros a sus espaldas. Solo están ellos, y una máquina enorme y potente. Ahora, su curiosidad, que antes era solo un tema de conversación durante la cena, se cristaliza en un plan claro y audaz. No piensan simplemente volar del punto A al punto B. Los pilotos pretenden provocar deliberadamente el complejo sistema de protección para demostrar que tenían razón. Lo que comenzó como un parpadeo casual de indicadores se está convirtiendo en un experimento intencionado, donde el entusiasmo de los investigadores anula por completo la prudencia profesional. Se sienten los dueños del cielo, listos para desafiar los algoritmos de los ingenieros en el silencio total de un avión vacío. ¿Para qué perder horas leyendo manuales aburridos cuando tienes un avión de verdad a tu disposición? En el mundo de la aviación, existe una especie de Biblia para los pilotos, el manual FCOM. En esos mamotretos de varios volúmenes, los ingenieros han desglosado paso a paso la lógica de cada tuerca y cada línea de código. Si el sistema Alpha Floor se activó, la respuesta está sin duda ahí, escondida entre gráficos y tablas áridas. Pero nuestros héroes eligen otro camino. En lugar de enviar una consulta a soporte técnico o enterrarse en los manuales,
deciden montar su propia inspección sorpresa. Leer documentos les parece una tarea demasiado sosa, indigna de auténticos lobos del aire. Están convencidos de que solo la práctica real les dará una comprensión verdadera de la máquina. En el aeródromo de Toulouse, los pilotos se preparan para despegar hacia París. En sus mentes ya ha madurado un plan. No solo despegar, sino reproducir metódicamente aquella misma situación peligrosa. Quieren provocar al sistema automático, forzarlo a que vuelva a hacer de las suyas, bloqueando la potencia. Esto ya no es un vuelo, es un juego deliberado con fuego al amparo de una misión de servicio. Pero hay un pequeño detalle que debería haberles hecho sospechar. La vez anterior volaban en un pequeñín, un Airbus A318, pero hoy tienen bajo su mando un Airbus A321, una bestia mucho más pesada y larga. Es un animal completamente diferente, con otro comportamiento y otra inercia, pero el fervor de los investigadores los ciega, convirtiendo un trabajo serio en una atracción de riesgo. 30 de marzo, 17 horas 52 minutos, hora local. En la cabecera de la pista 14 izquierda del aeropuerto de Toulouse, un imponente Airbus A321, con el indicativo France 372 Victor, espera inmóvil. A bordo, solo 2 personas, unidas por un secreto y un plan peligroso. El capitán pone la mano sobre las palancas de potencia, confirmando que hoy, él será el protagonista de esta función. El plan sigue siendo el mismo, simple hasta la locura. Repetir el truco de París, exprimir los motores al máximo y hacer que la automática vuelva a gritar pidiendo ayuda. En ese momento, el cálculo profesional pierde la batalla contra la curiosidad, y la máquina de varias toneladas se convierte en un instrumento en manos de 2 aventureros. Los motores estallan en un rugido ensordecedor y el avión vacío salta literalmente hacia el cielo primaveral, como una flecha disparada desde un arco. El capitán tira del side stick hacia él, de forma brusca y deliberada, obligando al morro de la gigantesca máquina a apuntar en un ascenso vertiginoso. Los instrumentos marcan una cifra de locos, un ángulo de cabeceo de 24 grados. Para un avión de pasajeros, esta posición está al borde de la catástrofe, pero los pilotos solo observan atentamente las pantallas. Y ahí está. El sistema Alpha Floor se activa de nuevo, fijando la potencia de forma forzosa. Su teoría se confirma. La electrónica se comporta de manera predecible en su pánico. Parecería que es el momento de parar y volver a un vuelo normal, pero la emoción puede más. Tras obtener el primer resultado, los amigos deciden no bajar el ritmo e ir todavía más lejos, convirtiendo un simple traslado en una serie de pruebas extremas. Después de confirmar su teoría sobre la protección automática, los pilotos no tienen prisa por calmarse. El espíritu de investigador exige una nueva dosis de adrenalina. Se embarcan en un peligroso juego físico, decididos a comprobar lo rápido que el avión puede cambiar energía potencial por velocidad pura. Al alcanzar los 10.000 pies de altitud, el capitán nivela bruscamente el avión, pero hace algo impensable para un piloto civil. En lugar de reducir la potencia, deja los motores funcionando en modo de ascenso máximo. Es como pisar a fondo el acelerador de un superdeportivo y no levantar el pie durante más de 1,5 kilómetros en una recta. La velocidad en los instrumentos empieza a aumentar de forma alarmante. La aguja literalmente vuela por el indicador. Pronto alcanza la marca de 350 nudos, el límite crítico más allá del cual la estructura del avión comienza a sufrir cargas colosales. El enorme Airbus A321 se precipita a través de las densas capas de la atmósfera, cortando el aire con una furia para la que simplemente no fue diseñado. En ese momento, el controlador en tierra, mirando su monitor, se frota los ojos. En su radar, un vuelo de pasajeros normal se ha convertido de repente en un punto vertiginoso que se comporta como un caza interceptor en una misión de combate. Mientras en la cabina los 2 amigos disfrutan del silbido del viento y la potencia de las máquinas, los servicios en tierra empiezan a darse cuenta de que en el cielo está ocurriendo algo fuera de lo común. Cuando la aguja del velocímetro se detiene en los críticos 350 nudos, el capitán decide que ha llegado el momento del acto final. Tira bruscamente del side stick hacia él, estableciendo una nueva velocidad objetivo,
solo 220 nudos. Imaginen un resorte potente que primero se comprime al máximo y luego se suelta de golpe. La energía cinética acumulada se convierte en un impulso vertical. El morro del avión vuelve a apuntar al cielo, y el enorme Airbus sale disparado hacia arriba, convirtiendo la velocidad en altitud. En la pantalla del ordenador de a bordo, las cifras de la velocidad vertical empiezan a girar como locas, alcanzando los 15.000 pies por minuto. Esto está más allá de toda lógica en la aviación civil. Normalmente, un avión asciende de forma suave y gradual, pero ahora el France 372 Victor sube 5 veces más rápido de lo normal. Atraviesa los niveles de vuelo uno tras otro, como una aguja caliente a través de mantequilla. Los pilotos sienten una emoción increíble mientras ven cómo la Tierra se aleja rápidamente y el cielo se oscurece. Están absortos en su experimento, disfrutando de lo dócilmente que la máquina ejecuta esta acrobacia. Sin embargo, su triunfo privado en el silencio de la cabina vacía tiene un efecto secundario aterrador. Mientras los amigos observan cómo ganan altitud, en el cielo sobre ellos, a decenas de kilómetros a la redonda, la electrónica de otros aviones empieza a cobrar vida. Los sistemas de seguridad automáticos de las aeronaves cercanas identifican de repente en ese punto que asciende a toda velocidad una amenaza mortal, una con la que es imposible negociar. Muy alto en el cielo, a 40.000 pies de altitud, la tripulación de otro avión de línea realiza su vuelo tranquilamente, sin sospechar nada. Entre ellos y el avión de Air France que sube como un cohete, hay un abismo gigantesco de 21.000 pies, casi 7 kilómetros de vacío. Parecería que están completamente a salvo. Pero de repente, el silencio en la cabina del avión de arriba se rompe con una señal sonora estridente. El sistema TCAS, ese ángel de la guarda electrónico diseñado para evitar colisiones en el aire, literalmente se vuelve loco. Ve un objeto que se acerca desde abajo con una velocidad vertical tan aterradora que los algoritmos matemáticos no pueden clasificarlo como un avión normal. Para el sistema, parece un misil lanzado para interceptarlos. En las pantallas de navegación parpadea una alarmante advertencia de tráfico. Los pilotos del avión de arriba se pegan a las ventanillas, tratando frenéticamente de divisar en el abismo la fuente de la amenaza. No entienden qué clase de loco está volando en rumbo de colisión con las reglas internacionales de separación de altitud. La tensión en su cabina aumenta. El sistema de seguridad grita pidiendo atención, y el tiempo para tomar una decisión se agota. Lo más aterrador de esta situación es que los culpables de todo este caos, los amigos de Air France, viven en una feliz ignorancia. Están tan absortos en su experimento con la potencia que ni siquiera se imaginan la pesadilla digital que han desatado en todos los aviones a su alrededor, en un radio de decenas de kilómetros. Mientras las aeronaves vecinas se estremecen con las alarmas, en la cabina de Air France reina un silencio siniestro. Los pilotos están convencidos de que controlan la situación por completo, pero han caído en la trampa de su propio exceso de confianza. En el código de programación del sistema TCAS se esconde una particularidad que los amigos ni siquiera sospechaban. Cuando la velocidad vertical supera los 10.000 pies por minuto, la inteligente electrónica simplemente se rinde. Considera que esas cifras son imposibles para un vuelo normal. Para el ordenador, o es un fallo catastrófico de los sensores, o una caída en picado, situaciones en las que los pilotos ya no están para advertencias sobre otros aviones. Como resultado, el sistema de seguridad de Air France enmudece, convirtiendo el avión en una cuchilla ciega que vuela a través de un denso flujo de tráfico. Los experimentadores se encuentran dentro de una burbuja de peligro invisible. Están ciegos al mundo que los rodea, sin ver en sus pantallas ni un solo avión cercano, aunque el cielo a su alrededor chispea con advertencias digitales. Es el punto culminante de su imprudencia. Juegan a ser pilotos de pruebas sin conocer a fondo el material de su propio avión. Mientras el capitán y el primer oficial disfrutan de las fuerzas G, se han convertido en un blanco volante, imposible de predecir. Pero esta ilusión de un experimento privado no dura mucho. El silencio en sus auriculares se rompe de repente por una voz llena de un terror indisimulado. La radiofrecuencia estalla con el grito de un controlador aéreo
que ve en su radar lo que los pilotos cegados se niegan a ver. Detengan el ascenso inmediatamente. La voz del controlador del sector de Mérignac atraviesa la radiofrecuencia como un latigazo. En el centro de control de vuelos, ahora mismo, reina el caos. En los monitores de los servicios de tierra, las alertas rojas parpadean en cascada. Un avión de pasajeros se comporta como un cohete sin control, atravesando los corredores aéreos. El controlador aéreo ve en el radar una aproximación crítica. El France 372. Víctor hace que todos los sistemas de seguridad parpadeen en modo catástrofe. Para la persona en tierra, aquello parece el inicio de una tragedia a gran escala en el cielo, donde un avión fuera de control pone en riesgo decenas de vidas en otras altitudes. Están haciendo que el cielo se ilumine de rojo, reduzcan la velocidad vertical. Retumba en los auriculares de los pilotos. En la cabina del Air France se instala un silencio helado al instante. Toda la adrenalina y el afán de exploración se evaporan de golpe, dando paso a una fría conciencia de las consecuencias. Los pilotos, como colegiales pillados por el director en plena travesura peligrosa, se aferran a los controles con nerviosismo. El capitán empuja bruscamente el side stick hacia adelante, reduciendo a la fuerza el ascenso y devolviendo aquella mole de varias toneladas al vuelo nivelado. El brusco salto se detiene, y el Airbus se estabiliza obedientemente en la altitud asignada, convirtiéndose de nuevo en un vuelo civil ordinario. Los amigos intercambian miradas fugaces. El juego ha terminado, de forma repentina y muy dolorosa. Aún esperan poder tapar el incidente, pero se olvidan de una cosa. Cada uno de sus movimientos, cada maniobra temeraria y cada palabra ya están grabados a fuego en la memoria de las cajas negras. El rastro digital de su peligrosa curiosidad ya ha comenzado su viaje hacia el departamento de seguridad de la aerolínea. Tras el grito del controlador, en la cabina se hace un silencio tal que solo se oye el siseo constante del sistema de aire acondicionado. La emoción que hervía en su sangre un minuto antes es reemplazada por una pesada, plomiza conciencia de que han ido demasiado lejos. El resto del trayecto hasta París transcurre sin una sola palabra de más. Los pilotos ejecutan mecánicamente las acciones habituales, pero evitan mirarse a los ojos. Ya no son dos amigos experimentadores, sino dos profesionales asustados que comprenden que su carrera pende de un hilo. Aterrizan en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando el crepúsculo ya envuelve por completo la pista. El avión se detiene suavemente en la terminal, los motores se silencian y la tripulación abandona la cabina, intentando disolverse lo más rápido posible en el bullicio del aeropuerto. Saben que sus diálogos en la grabadora de voz probablemente desaparecerán. La cinta de la cabina se sobrescribe cada 2 horas, y el vuelo a París dura más que eso. Pero en la aviación moderna, es imposible ocultar la verdad. Mientras los pilotos van de camino a casa, los datos de la grabadora de parámetros de vuelo, esa caja negra que registra cada movimiento de la palanca y cada porcentaje de empuje, ya están volando por canales inalámbricos directamente a la oficina de la aerolínea. El servicio de monitoreo de vuelos de Air France recibe el informe de forma automática. A la mañana siguiente, el analista de turno, revisando los gráficos, se queda helado de repente. Ante sus ojos se despliega algo imposible. Un avión de pasajeros realizando maniobras que solo un caza de combate en una exhibición aérea podría ejecutar. A veces, el peor enemigo de la seguridad es el deseo sincero de saber más de lo debido. Cuando los gráficos del vuelo llegan a la mesa de la directiva de Air France, el shock se convierte en furia. Ambos pilotos son suspendidos de inmediato y llamados a capítulo, y en el caso interviene la BEA, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del Estado. Los investigadores experimentados, que han visto cientos de catástrofes, se quedan perplejos al estudiar los datos de la grabadora de parámetros. Lo que tienen delante no es el error de un novato ni un fallo técnico, sino una transgresión consciente y a sangre fría de todas las leyes existentes de la aviación civil. ¿Por qué dos profesionales con una experiencia combinada de 15.000 horas de vuelo convirtieron un enorme avión de línea en un laboratorio de pruebas? En los interrogatorios, los amigos se muestran sorprendentemente abiertos.
Y sale a la luz un detalle asombroso. No se veían a sí mismos como infractores. Al contrario, a sus propios ojos, eran héroes investigadores que estaban estudiando el comportamiento de la máquina en regímenes extremos para ser mejores pilotos. Creen sinceramente que estaban haciendo una buena obra, intentando descifrar la lógica de la automatización del Airbus. Es un error peligrosísimo. Los pilotos decidieron que tenían derecho a experimentar fuera de las paredes de un simulador certificado. Los investigadores escuchan sus explicaciones y comprenden que se enfrentan a un caso clásico de deformación profesional. La línea entre el estudio útil del material y una imprudencia mortalmente peligrosa resultó ser, en esa cabina, más fina que un cabello. Y esta vez, solo un milagro los salvó de que ese aprendizaje se convirtiera en la última lección de sus vidas. El informe de la Oficina de Investigación de Accidentes de Francia estalla en la comunidad profesional como una bomba. Cuando los hechos crudos sobre los saltos del avión de pasajeros se hacen públicos, el mundo de la aviación se queda en shock. Expertos y veteranos de la industria no se andan con rodeos. Para cualquier tipo de experimento, prueba o estudio de los límites, existen simuladores de vuelo multimillonarios. Es una regla de oro. Nadie tiene derecho a usar un avión real de $70 millones como su patio de recreo personal, incluso si no hay pasajeros a bordo. En la aviación, cada tornillo y cada algoritmo ya han sido probados por pilotos de pruebas profesionales, y la iniciativa propia aquí equivale a un crimen. El caso de Air France entra instantáneamente en todos los manuales como el ejemplo del libro de una violación flagrante de los SOP, los procedimientos operativos estándar. Esos son los raíles sobre los que debe moverse cualquier vuelo para seguir siendo seguro. Los investigadores lo subrayan. Los pilotos no solo cometieron un error de pilotaje, se salieron conscientemente de esos raíles por un momento de curiosidad. Se hace evidente que no estamos ante un defecto técnico, ni siquiera ante un desliz puntual. Es un profundo fallo sistémico en la psicología de la tripulación, donde la amistad y el exceso de confianza cegaron a dos personas experimentadas. Olvidaron que en el cielo no eres un investigador, sino un eslabón fiable en la cadena de seguridad que no tiene derecho a improvisar. La historia de la tripulación francesa replica de forma escalofriante el guión de una de las catástrofes más absurdas de la historia de la aviación: el accidente del vuelo 3701 de Pinnacle Airlines. En aquel entonces, en el año 2004, los pilotos de un avión vacío también decidieron probar de qué era capaz la criatura. Levantaron el morro hasta el límite y llevaron el avión a una altitud para la que no estaba diseñado. El resultado fue terrible. Ambos motores se apagaron y no lograron volver a encenderlos. Aquella noche sobre Estados Unidos, la curiosidad provocó que se estrellaran en una zona residencial. La tripulación de Air France está, literalmente, repitiendo los mismos errores, jugando a ser exploradores a varios miles de metros de altura. La única diferencia es que, esta vez, la suerte está de su lado. Los franceses tienen una suerte increíble. Los algoritmos de protección del Airbus funcionan exactamente como los ingenieros los diseñaron. Impiden que el avión entre en barrena, a pesar de todos los esfuerzos de las personas en la cabina. Los motores continúan zumbando de manera uniforme, sin ahogarse con el aire enrarecido en ángulos de ataque críticos. Es un detalle sutil que hace que los investigadores de la BEA se estremezcan. La línea que separa al piloto investigador genial del culpable de una tragedia nacional resulta ser fantasmal. No reside en la habilidad, sino en la pura suerte y en la fiabilidad de la automatización que intentaban engañar tan desesperadamente. La suerte es un recurso que se agota, y ese día, ellos lo gastaron hasta la última gota. Cada regla de la aviación no es solo una línea en un documento, es un monumento a la tragedia de alguien. En el cielo no hay lugar para la creatividad, porque a lo largo de décadas de vuelos, cualquier error posible ya ha sido cometido por alguien y pagado con el precio más alto. El hecho de que los experimentados pilotos de Air France no tuvieran ni idea de por qué su sistema de seguridad TCAS se quedó ciego durante el ascenso brusco demuestra una verdad aterradora. No conocían su máquina tan a fondo como creían en sus momentos de camaradería. Su exceso de confianza
era solo una fachada que ocultaba la incomprensión de los complejos algoritmos creados para proteger vidas. Creían que estaban domando a una bestia, cuando en realidad solo le estaban tirando de los bigotes al azar, sin entender por qué no les mordía. En la aviación civil, la verdadera maestría consiste en hacer que un vuelo sea lo más aburrido y predecible posible. El mejor piloto no es el que doma los elementos en un viraje, sino aquel cuyo nombre nunca aparece en los titulares de última hora. Cuando en la cabina no pasa nada, cuando los instrumentos muestran líneas estables y la automatización funciona en modo normal, eso es el triunfo de la seguridad. En la aviación, cualquier sorpresa, incluso una causada por buenas intenciones, es un presagio de catástrofe. La seguridad no tolera improvisaciones. Se basa en una disciplina de hierro y en el seguimiento estricto de procedimientos que no dejan espacio para la peligrosa curiosidad humana. A menudo, en la carrera de un piloto, la carga más pesada no son los errores evidentes, sino los silenciosos gráficos de las grabadoras que revelaron el secreto de su imprudencia. Los pilotos de aquel fatídico turno de Air France finalmente permanecen en la aviación, pero sobre sus nombres siempre penderá la sombra invisible de este incidente. El informe oficial de la BEA puso todo en su sitio, pero el principal misterio de aquel vuelo se quedó para siempre en el cielo, entre Toulouse y París. Nunca escucharemos sus voces reales, no sabremos con qué palabras exactas se animaron el uno al otro antes de desafiar la lógica de los ingenieros. La grabadora de voz borró para siempre los detalles íntimos de su arrebato, dejando a los investigadores solo las cifras frías de los instrumentos y los gráficos silenciosos de las fuerzas G. Esta historia es un recordatorio de que la cabina de un avión no es lugar para el ego personal. Cada vez que te acomodas en tu asiento junto a la ventanilla y escuchas el rugido creciente de los motores, recuerda, allí, detrás de la puerta blindada, hay seres humanos. Son la cúspide de la evolución de la seguridad, pero también siguen siendo su eslabón más impredecible. Su curiosidad natural, la que impulsa el progreso, en el cielo puede convertirse en un veneno mortal. Hoy, el sistema de protección del Airbus demostró ser más fuerte que la imprudencia humana, salvando vidas y metal. Pero este caso quedará para siempre en los archivos como una terrible advertencia. En la aviación no hay lugar para experimentos, excepto los que se realizan en tierra. La próxima vez que ocupes tu asiento, simplemente piensa si estás dispuesto a formar parte del experimento casual de alguien para poner a prueba los límites de lo posible.